Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de una nueva sesión. Hoy trabajaremos el área de personal social y nuestra sesión es la solución de conflictos como una propuesta para la convivencia intercultural armoniosa. Muy bien, nuestro propósito hoy es proponer posibles soluciones para algunas situaciones de conflicto experimentadas en las familias o comunidades y a partir de ello proponer acciones que promuevan la convivencia intercultural. ¿Y qué debemos hacer para lograr este propósito? Primero, plantearemos propuestas de solución del conflicto aplicando la estrategia de la negociación. Y segundo, elaboraremos un listado de acciones que promuevan la convivencia intercultural. Comencemos nuestra actividad leyendo la siguiente situación. Pablo le comentó a Laura que su papá es de Tambopata y su mamá es de Huancayo. En casa, los fines de semana acostumbran consumir las comidas típicas de sus padres. En un comienzo hubo ciertas discusiones sobre las comidas. Su papá insistía en preparar inchicapi, un plato a base de gallina, pero su mamá prefería la pachamanca. Afortunadamente, ambos conversaron sobre esta situación. Cada uno escuchó al otro y se estableció el acuerdo de preparar cada fin de semana una vianda de la región de uno de los padres. Así, la familia conoció los diferentes platos típicos de las dos regiones. Muy bien, queridos estudiantes, nos hemos podido dar cuenta en esta situación que entre los padres de Pablo hubo un conflicto, pero que al final pudieron solucionarlo conversando. Ahora respondamos las preguntas que nos realiza. ¿Por qué surgieron las discusiones en la familia de Pablo? Muy bien, porque no se ponían de acuerdo sobre las comidas que prepararían cada fin de semana. Recuerden que el papá de Pablo quería preparar inchicapi y la mamá quería preparar pachamanca. Entonces, ese era el conflicto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se solucionó el conflicto en la familia de Pablo? ¿Cómo se solucionó este problema entre los padres de Pablo? Eso es, conversaron y se estableció un acuerdo de preparar cada fin de semana una comida de la región de uno de los padres. Siguiente pregunta. ¿En tu familia hubo conflictos vinculados a las manifestaciones culturales? ¿Por qué? ¿Cómo las resolvieron? Niños y niñas, los conflictos pueden darse entre las personas por diversas situaciones. En el caso de los padres de Pablo, el conflicto se dio porque ambos no se ponían de acuerdo sobre el plato típico que querían preparar. ¿Y en tu familia, qué tipo de conflictos relacionados a las manifestaciones culturales han sucedido? Quizá tu mamá no quiso ir a una fiesta patronal de tu comunidad y tu papá sí. ¿Y cómo habrán solucionado ese conflicto? O tal vez les ocurrió como los padres de Pablo. Quizá tu papá quería preparar un plato típico y tu mamá no. Entonces, en esta pregunta, describe ese conflicto que se suscitó en tu familia. Recuerda que debe estar relacionado a las manifestaciones culturales y también debes indicar cómo resolvieron ese conflicto. Sé que responderás adecuadamente a esta pregunta. Ahora, luego de leer la situación en la que los padres de Pablo tuvieron un conflicto, vamos a responder esta pregunta retadora. Aparte de la solución de conflictos, ¿qué acciones propondrías para promover la convivencia intercultural? Recuerden que la palabra intercultural nos hace referencia a la relación o interacción que existe entre varias
culturas. Muy bien, para responder a esta pregunta, vamos a continuar leyendo la siguiente situación. Pablo le comentó a Laura que la forma en la que sus padres solucionaron el conflicto tenía relación con la negociación, algo que alguna vez aprendieron en las clases. Al respecto, revisó una lectura que presentamos a continuación. Veamos qué lectura revisó Pablo. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación que implica un problema o una dificultad y puede suscitar enfrentamientos posteriores entre dos o más partes. Su solución requiere disposición, apertura y llegar a acuerdos que brinden beneficios a ambas partes. ¿Cómo solucionamos un conflicto? Una estrategia para solucionar conflictos y promover la convivencia intercultural es la negociación. La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente, mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando en que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades sin presiones. Para ello deben seguir estos pasos. Paso 1. Dialogar. Niños y niñas, el diálogo es el primer paso de la negociación. Cuando tú tengas un conflicto, ya sea con tu compañero o con algún miembro de tu familia, lo primero que debes hacer es dialogar y conversar con esa persona sobre ese conflicto que se suscitó. Luego, como paso 2, deben identificar el problema y los intereses, es decir, tratar de saber la razón por la que se generó el conflicto, cuál fue la causa. Luego de identificar el problema o causa por la que se generó el conflicto, debemos buscar soluciones y ese es el paso número 3. Entonces, debemos aquí establecer algunas soluciones que nos permitan resolver el problema o conflicto. Finalmente, ya encontradas las soluciones, debemos establecer un acuerdo, de tal manera que ambas partes salen beneficiadas. Muy bien, entonces tomen en cuenta estos 4 pasos cada vez que ustedes se enfrenten a una situación de conflicto. Ahora vamos a dar solución a los siguientes conflictos que nos presentan en esta tabla aplicando la estrategia de la negociación. Luego propondremos otros conflictos que se presentan en nuestras familias o en otras familias. Muy bien, entonces leamos la primera situación de conflicto. En el colegio, un grupo de estudiantes quería el patio para ensayar su danza y el otro grupo lo quería para practicar deporte. Fíjense que aquí existe un conflicto entre dos grupos, uno que quiere ensayar su danza y otro que quiere jugar. ¿Cuál sería la solución a este problema o conflicto? Muy bien, una de las soluciones podría ser acordar utilizar el patio en horarios diferentes para realizar sus actividades. Muy bien, veamos la siguiente situación de conflicto. En una reunión familiar, la mamá quería escuchar sus huaynos y el papá deseaba disfrutar sus boleros. ¿Cuál es el conflicto o problema en esta situación? Las diferencias entre mamá y papá por escuchar su música favorita. ¿Cuál sería la solución a este conflicto? Muy bien, podría ser, por ejemplo, que mamá y papá conversen y se pongan de acuerdo para escuchar su música favorita por turnos. Siguiente conflicto. En el salón de clases había 2 grupos de estudiantes que querían bailar danzas de diferentes regiones. ¿Cuál sería la solución a este conflicto? Bien,
Aquí te muestro un ejemplo de cómo podríamos solucionar este conflicto. Podrían ponerse de acuerdo para bailar primero una danza y posteriormente la otra danza de repente en otra actividad. O también podemos dar la siguiente solución: hacer un sorteo para seleccionar la danza que se bailará. Muy bien, tú puedes plantear aquí tu propia solución. Bien, para las siguientes situaciones de conflicto, ustedes deben establecer la solución. No se olviden de identificar el problema o conflicto. De esa manera ustedes podrán dar solución a ese problema. Ahora describiremos una situación de conflicto que se haya presentado en tu familia o comunidad. Debes recordar que esta situación debe estar relacionada a las manifestaciones culturales. Yo, por ejemplo, consideré una situación que se suscitó alguna vez en una comunidad. Las personas de mi comunidad quieren que se desarrolle la feria ganadera que se realiza cada año en el distrito, pero el alcalde no acepta debido a los contagios que pueden aumentar por la aglomeración que se podría formar. Fíjense que esta situación está relacionada a una manifestación cultural, que es el desarrollo de una feria ganadera. A ustedes les corresponde escribir aquí un conflicto o una situación de conflicto que ocurrió dentro de su familia o quizá dentro de la comunidad en donde viven. Ahora elaboraremos una lista de acciones que fomenten la convivencia intercultural. Recuerden que esta propuesta de acciones deben tener como sustento el respeto a la identidad cultural y a los derechos de los demás. Cuando nos dice que elaboremos una lista de acciones, se refiere a una lista de cosas que haremos para fomentar la convivencia intercultural. Como ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: conocer y respetar las diversas manifestaciones culturales de las regiones de nuestro país. También podemos brindar un buen trato a las personas y no discriminarlas por su forma de vestir, de hablar, etc. Así como estamos proponiendo estas dos acciones como ejemplo, a ustedes les corresponde completar con otras acciones más. Recuerda que una acción está referida a algo que tú debes hacer y generalmente se utilizan los verbos para referirse a las acciones. Muy bien, niños y niñas. Estoy segura que realizarán un buen trabajo y propondrán excelentes acciones para poder fomentar una convivencia intercultural armoniosa. Ahora vamos a evaluar nuestros aprendizajes y escribiremos si logramos o no logramos dicho criterio. Asimismo, escribiremos las dificultades que tuvimos. Muy bien, queridos estudiantes. Con esto hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. No olviden enviar la evidencia de su actividad. Asimismo, no se olviden de guardar en su portafolio sus actividades. Nos vemos en nuestra próxima sesión.